La Fundación Paz Ciudadana presentó el diagnóstico delictual del país y los desafíos para reducir los delitos en los próximos 8 años. Para hablar del tema y en qué consiste este diagnóstico, estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Hablemos primero del diagnóstico. A ver, ¿cuál es el diagnóstico? Me imagino que no es bueno. Hoy día la prioridad número 1, 2, 3, hasta 10 de los chilenos es seguridad. ¿Cuál es el diagnóstico? Efectivamente, a ver, hoy día todos los chilenos declaramos que hay una crisis de inseguridad en Chile. Eso es algo que está en la base. Sin embargo, si uno trata de buscar cuáles son las estadísticas, cuáles son los números que confirman o no esa situación de inseguridad, la discusión es un poco más amplia y hay datos que pueden ser incluso contrapuestas. ¿Qué cosas son absolutamente ciertas hoy día y no hay ninguna opinión divergente? Uno es que Chile es el país más atemorizado de todos los países medidos. Hay una encuesta Ipsos que mide distintos países. Chile es el país que indica que la ciudadanía le asigna mayor preocupación a la inseguridad en todos los países medidos en el mundo. Somos el país más atemorizado del mundo. En segundo lugar, cuando le preguntamos a las familias cómo actúan esa inseguridad, vemos que más de un 70% declara que dejó de salir a ciertos lugares, que dejó de salir a ciertas horas, y un porcentaje muy similar, 67%, declara que invirtió en mejorar la seguridad de su casa en los últimos 12 meses. O sea, tenemos un país sumamente atemorizado y tenemos un país, una ciudadanía que está sumamente afectada por ese temor, porque lo actúa y restringe su comportamiento y invierte también de recursos importantes a esto. Cuando vemos las estadísticas delictuales, ¿sí?, vemos cosas distintas. En los robos e intentos de robo, hemos visto que las familias chilenas están menos afectadas que lo que estaban antes de la pandemia por robos e intentos de robo. Y esto es algo que sorprende porque la percepción es que los delitos han aumentado. Pero cuando hacemos un doble clic en esos delitos, en el robo y intento de robo, nos damos cuenta que los robos con violencia e intimidación, que son los delitos que generan más daño en Chile, incluso más que los homicidios, porque los homicidios son muy dañinos individualmente, pero son relativamente pocos si los comparamos con los delitos de robo con violencia e intimidación, que son delitos menos dañinos que un homicidio, por supuesto, pero mucho más masivos y por lo tanto está generando un gran daño en el país. Si vemos esos tipos de delitos, vemos que han aumentado un 25% en los últimos 7 años. Si vemos los homicidios, han aumentado un 60% en los últimos 7 años. Si vemos extorsiones, si vemos secuestros, también están aumentando números sumamente preocupantes. Y en particular, si hacemos un zoom en los homicidios, vemos que no solo en Chile han aumentado de manera importante, sino que también cuando comparamos con los países latinoamericanos, si bien Chile tiene tasas relativamente bajas de homicidio aún comparadas con el contexto latinoamericano, entre el año 2019 y 2022, que es lo que es posible de comparar, porque la OCDE hizo ahí la ONU hizo un análisis estadístico, Chile es el segundo país con el mayor aumento en las tasas de homicidios en ese periodo de tiempo, solo superado por Ecuador, que sabemos que tuvo una crisis enorme de homicidios y inseguridad. Por lo tanto, ¿se justifica este nivel de temor alto? Pareciera que sí. ¿Por qué? Por un aumento de delitos violentos en particular. No un aumento generalizado de delitos, sino un aumento de delitos violentos. Y ese aumento hace que estemos en una situación delictual hoy día a la cual no estábamos habituados y por lo tanto genera una alta reacción ciudadana. Daniel. No hay una normalización del delito. Sí, tú mencionabas al inicio esto de que Chile, de acuerdo a las mediciones que hace Ipsos, es el país donde hay más temor. Claro, y lo cruzo con lo último que tú decías, el crecimiento. En el fondo, claro, uno podría decir, en otros países quizás hay índices peores, en términos de número de homicidios, cuestiones así, índices de delitos violentos, pero es el crecimiento lo que lleva a que la ciudadanía sienta ese temor, este aumento en los últimos años para que los chinos sean los que tengamos mayor sensación de inseguridad, de temor frente a la delincuencia. Absolutamente, Andrés. Esa es la hipótesis que hay detrás de este análisis numérico que estamos haciendo. Y eso puede ser leído evidentemente como algo malo, el temor en sí mismo. O sea, el temor genera mucho daño a la familia, ya decíamos, restringen comportamiento. Las libertades de los chilenos están sumamente restringidas. Y invertir en seguridad es muy caro. O sea, alarmas, por ejemplo, que se pagan mensualmente, cámaras, iluminación, protecciones en las ventanas, son inversiones que son relativamente altas para los presupuestos familiares de los chilenos. Por lo tanto, hay una restricción de comportamientos producto de la inseguridad y eso es sumamente preocupante. Pero el aspecto positivo que tiene que no haya una normalización del delito es que existe la atención para hacer acciones, para obligar al Ejecutivo e incluso para el tercer sector y para los empresarios de poder implementar urgentemente acciones que pudieran revertir esta situación.
Cuando se normaliza, los países tienden a caer en situaciones de anomia, de no hacer acciones pertinentes para poder mejorar la situación, porque pareciera una situación normal, casi Y ya creer que nada va a imposible de resultar. superar. Nada va a resultar. En Chile todavía no tenemos esa sensación. Las instituciones públicas han mostrado un cierto grado de resiliencia a ser cooptadas por el crimen organizado, que sabemos que ha aumentado de manera importante, todavía resisten, y esta presión ciudadana por hacer cambios importantes debería ser la benzina que haga que el Ejecutivo tome decisiones con políticas de Estado que puedan ser con un efecto más permanente, aunque sea de mediano y largo plazo, que puedan realmente revertir la situación en que estamos hoy día. Sí, Daniel, justamente en los días previos que ustedes entregaron este diagnóstico, fue una crónica que te citaban a ti en el diario La Tercera, y te hacía la pregunta, ¿por qué no estamos siendo exitosos? Si tú entregabas 5 elementos, ¿por qué no estamos siendo exitosos? Y si los podemos ir revisando, porque tiene mucho que ver con el mundo político, el mundo legislativo, el ejecutivo, nosotros como ciudadanos, los empresarios, estamos todos involucrados acá. Hay un elemento que es bien importante, tú lo pones en primer lugar, el cortoplacismo, que no hay paciencia frente al tema de la seguridad. Explícanos un poquito de eso y cómo afecta que no seamos exitosos para enfrentar este verdadero flagelo. Efectivamente, la inseguridad siempre se muestra como un problema urgente que no puede esperar el implementar una solución. Y eso, de hecho, se han instalado discursos preocupantes en políticos que dicen hoy día ya no es el minuto de diagnóstico, ya no más diagnósticos, se han agotado los diagnósticos, hoy día es el minuto de la acción. Y la verdad es que los diagnósticos son sumamente precarios en Chile. Y la No acción sin hemos hecho diagnóstico puede ser más suficiente. peligrosa. Actuar sin diagnóstico, por supuesto, es mucho más peligroso. Necesitamos profundizar los diagnósticos. Lo que sí estamos de acuerdo en que el delito cambia permanentemente, que las instituciones delictuales se adaptan, que crecen, que aumentan en complejidad, que se instalan en distintos lugares. ¿Cómo podríamos entonces hacernos cargo de una situación delictual que muta permanentemente si no estamos permanentemente también evaluando cuál es la situación delictual que tenemos en el país? Entonces, lo primero, el cortoplacismo ha restringido los diagnósticos y eso ha hecho que tengamos medidas que no son pertinentes porque no sabemos bien cuál es la situación delictual que está sucediendo en el país. Y en segundo lugar, La política pareciera sin que las foco. medidas que son pertinentes... ¿Perdón? Tú hablabas también, dentro de esos 5 elementos, en segundo lugar, la política sin foco, tú ponías también. Efectivamente, pero y terminando solo ¿Ya? con una cosa que creo que es importante, en el primer caso, en el diagnóstico, es que cuando uno no, perdón, en el cortoplacismo, es que cuando uno busca medidas que sean con efecto inmediato, la prevención nunca queda priorizada. Ya. Y Esa es la en vuelta Chile larga. la inversión que hacemos en prevención es muy baja, porque siempre pensamos que sí, prevención es importante, pero va a tener efecto en 10 años. Sí, si lo hubiéramos pensado y hubiéramos tomado esa decisión hace 10 años atrás, no estaríamos en la situación que estamos hoy día. O sea, nunca, siempre con las soluciones que tienen efecto más definitivo y en el mediano y largo plazo deben ser las primeras en implementarse, no las postergadas. En Chile las Ya. medidas preventivas las hemos postergado siempre. De hecho, solo el 5% del presupuesto público en seguridad y justicia va a prevención. El 95% restante a control, a persecución, a los otros ámbitos que sabemos que son menos efectivos. En segundo lugar, lo que tú decías muy bien, Andrés, es el tema de la focalización. Los recursos para la persecución penal, para la prevención, etcétera, siempre van a ser escasos. De hecho, los sistemas de persecución que uno ve CSI y uno cree que la policía siempre tiene la capacidad de determinar quién cometió un delito, eso no es así. Tasas buenas de esclarecimiento de hechos son del orden del 15-20% en los países más desarrollados del mundo. Solo el 15-20% de los delitos se sabe quién lo cometió y hay una condena. El resto, el 80-85% restante, no se esclarecen. Y eso es así porque es imposible montar una capacidad investigativa tan grande que logre esclarecer todo. Por lo tanto, la única forma de disminuir la mayor cantidad de delitos posible es priorizando cuáles delitos investigamos, priorizando dónde hacemos patrullajes, por ejemplo, preventivos de delitos, priorizando dónde se concentra la población que tiene factores de riesgo de inicio de carreras delictuales, por ejemplo, niños, hijos de papás privados de libertad, niños que son excluidos del sistema escolar, o cómo priorizamos los programas de reinserción social en las personas que pueden generar más daño con un nuevo delito. La priorización es lo que hacemos todos los días con los presupuestos familiares, por ejemplo, en las casas, y eso es algo que Sí. tiene que hacer el Daniel, Estado con fuerza. sí, Y tú en Chile ponías... no estamos priorizando Sí, las políticas de seguridad. solamente un punto. Tú ponías en este mismo entrevista que yo te citaba, el de La Tercera, como ejemplo, Calle Sin Violencia, que claro, terminó prácticamente en todas las comunas, en la región metropolitana. Partió con un foco
pero terminó siendo macro en el fondo. Excelente, es un súper buen ejemplo, Andrés. Eso fue así. Partió el plan Calle Sin Violencia, partió, de hecho, no en comunas, en lugares. Claro. Y eso está bien, porque los delitos, en una misma comuna no podemos tener realidades muy diferentes delictuales. Si uno hace el patrullaje en los lugares donde se concentran los delitos, eso está demostrado la efectividad, eso es muy efectivo. Pero lo que pasó es que primero los alcaldes empezaron a pedir en comunas en que no tenían lugares priorizados, porque no tenían concentraciones delictuales tan altas, empezaron a decir, oye, pero si yo también tuve un homicidio el año pasado en este barrio, y por lo tanto yo también necesito el programa, porque no quiero decirle a los ciudadanos de mi comuna que no fui capaz de implementar el programa en mi comuna, de traerlo a mi comuna. Y el Ejecutivo sucumbió a esa presión y empezaron a implementar el programa Calle Sin Violencia en muchos más barrios, diluyendo absolutamente el efecto de esos patrullajes y teniendo muchos mejores resultados. Entonces, aquí tenemos que llegar a un acuerdo país y esto hay que comunicarlo muy bien a la ciudadanía. Por eso que estos espacios para nosotros son tan importantes. No vamos a resolver el problema de seguridad si tratamos de pegarle al bulto. Esto tiene que ser un programa más bien de acupuntura, donde vamos al punto exacto donde el programa puede ser más efectivo. Y ese es el segundo error que hemos cometido históricamente en las políticas públicas de seguridad. No focalizamos suficientemente. Y tú ponías también otros puntos: falta de evidencia, falta de articulación, falta de medición, para completar estos 5 puntos que yo te ponía al inicio. Efectivamente, la evidencia primero es sumamente relevante. Los problemas que tenemos en Chile en inseguridad son problemas que han existido en otros países antes. Hay medidas que se han implementado en otros lugares que han demostrado ser efectivas y por lo tanto tenemos que copiar. Y copiar bien. No hay que desvirtuar el mérito que tiene el copiar. Aquí pareciera que la innovación en esto, hay una lectura errónea de la innovación y parece que deberíamos inventar siempre soluciones nuevas, ingeniosas para solucionar los problemas de inseguridad. No. Lo primero que tenemos que hacer responsablemente es copiar y copiar bien, y eso no lo estamos haciendo tampoco. Después, en tercer lugar, en cuarto lugar, ya lo que tú planteabas, Articulación. el tema de medición. En realidad ya me confundí, parece que el cuarto Articulación era y después medición. articulación. Nosotros tenemos medidas que son tomadas independientemente por las distintas instituciones del sistema de seguridad y justicia. Ya. Carabineros de Chile toma sus medidas que son distintas a las que toma el Ministerio Público, distintas a las que toma la Policía de Investigaciones. El Ministerio del Interior también dirige a las policías hacia otros lados. Y no tenemos una meta común entre todas las instituciones y esto ha generado más bien una competencia institucional. Sabemos que lamentablemente entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones hay una competencia que les impide compartir información que es relevante para la investigación, por ejemplo, pero no se comparte porque cada una quiere resolver por sí sola los problemas. Entonces la coordinación interinstitucional es fundamental y esto es especialmente necesario en los temas preventivos. Si no pensamos que tenemos que actuar con el Ministerio del Interior junto, por ejemplo, con educación, salud, vivienda, desarrollo social, para abordar la prevención temprana, la verdad es que nunca vamos a tener tampoco programas exitosos. O sea, aquí necesitamos una coordinación interinstitucional con metas comunes. Y por último, la medición. La única manera de saber si los programas que estamos implementando tienen un buen desempeño es midiendo sus resultados. Y el problema es que muchas veces ni siquiera definimos bien los objetivos. Aquí hay un ejemplo, la Subsecretaría de Hacienda, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en realidad, hace evaluaciones de diferentes programas públicos. Y en general, cuando evalúa programas de seguridad, no llega al resultado de que no son efectivos, sino que llega al resultado de que no los puede medir, de que su desempeño no lo puede medir, porque los objetivos que tenía el programa no fueron declarados al comienzo de la implementación. Si no decimos el para qué, nunca vamos a poder dibujar esa línea base y no vamos a poder medir el resultado. Un ejemplo que tenemos en Chile, cierre de pasaje. Pensamos todos que era una medida pertinente. Yo quiero, en ciertos sectores de la ciudad, normalmente donde viven las personas que legislan, uno diría sí, pues tener cerrado afuera el pasaje puede ser pertinente para evitar que entren personas a cometer delitos. Y lo que se ha demostrado después de implementar la medida es que hay otros barrios, en que existen organizaciones delictuales que han operado y que quien cierra y financia el cierre del pasaje es la organización delictual, porque con eso queda esa organización protegida y quedan cooptados dentro del ámbito de acción de esa organización todo el resto de las familias que viven en esos pasajes. Entonces, si no definimos los objetivos, no vamos a poder medir los resultados. Si no medimos los resultados, no vamos a poder mejorar las políticas públicas de seguridad. Daniel Johnson, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Daniel. Buen fin de semana. Muchas gracias por invitarme. Un buen fin de semana a ustedes también. Chao, chao.